este momento lo que vamos a observar es una expulsión del estudiante de la escuela, más allá de la herramienta que utilicemos en cuanto al diseño curricular. Entonces creo que eso es lo importante y es la responsabilidad que tiene el gobierno de la provincia a partir de esta medida, es cómo se fortalecen los aprendizajes, ¿no?, con los equipos pedagógicos de la escuela para que aquellos chicos que tienen trayectorias débiles las puedan fortalecer al año siguiente. ¿El sistema se parecería al sistema universitario, digamos, donde uno la materia la puede aprobar este año, el otro, el que viene, pero bueno, ahí te va limitando después cuando vas pasando de año? Sí, se parece en eso a lo que es la educación universitaria, pero tenemos que ser claros que estamos hablando de estudiantes, uno en la instancia de la educación obligatoria, de adolescentes, y en otro caso de adultos. Entonces me parece que ahí hay una responsabilidad mucho más importante de la escuela secundaria, de lo que es la universidad, en acompañar esas trayectorias educativas, porque generalmente los estudiantes que tienen trayectorias educativas débiles son reflejo de la vulnerabilidad de otros derechos en sus hogares, ¿no? Estamos hablando generalmente de adolescentes que están en situaciones de fragilidad social, ¿no? Y que, por supuesto, eso también afecta la realidad escolar. Entonces creo que tenemos que poner el foco, cómo apoyamos, sin regalar nada, porque también es parte de la discusión que se plantea acá, no dar por aprendido lo que no se aprende, pero ser conscientes que un estudiante que llega a esa trayectoria frágil, le tenemos que ofrecer una escuela distinta, tenemos que darle actividades extraescolares, tenemos que tener mucha más presencia en intentar dialogar con la familia, y muchas veces son familias que no son familias constituidas como pueden ser otras familias donde hay mucho más acompañamiento de los adultos del hogar a los adolescentes. Y otro de los puntos que cada vez que sale este tema se plantea es el mensaje que se le da al niño o al adolescente en este caso, ¿no? Que es, si la noticia se la toma como que no va a repetir, como que no le va a importar la importancia del esfuerzo de estudiar. ¿Qué se responde a ese mensaje? No, me parece que muchas veces se termina dando una discusión y es legítimo que todos opinemos. Ahora, la realidad es que instancias de evaluación reflejan que la repitencia no es la herramienta para mejorar los aprendizajes. Lo que tenemos que pensar es una escuela secundaria distinta. Entonces, la realidad es que esos estudiantes que están en una realidad de fragilidad en su trayectoria educativa, no se le va a aprobar las materias que no aprueban. Las van a tener que, hasta en el caso de la propuesta de la Provincia de Buenos Aires que aprobó el día de ayer, ¿no?, hasta 4 materias. Lo que se hace es intensifica al año siguiente, garantizando que aprenda los módulos que adeuda. Y si tiene una 5ª materia que no ha aprobado, la propuesta marca, y eso adquiere también complejidad operativa, que va a tener que cursar a contraturno. Ahora, en todos los casos, lo que tenemos que dejar en claro, en esa trayectoria educativa, más allá que por supuesto es responsabilidad del estudiante siempre, pero estamos hablando de adolescentes, yo creo que la responsabilidad primaria es qué respuesta da la escuela frente a esa trayectoria educativa débil, que muchas veces además es reflejo de la vulnerabilidad social, pero también de la trayectoria débil en la escuela primaria, en aprendizajes débiles de la escuela primaria. Bueno, ¿qué le da a la escuela secundaria? Porque lo que le dimos hasta ahora a ese chico no mejoró esfuerzo, que siempre es un valor. Digo, hay que darle otra oferta educativa, hay que acompañar su trayectoria, hay que generar actividades extraescolares, hay que fortalecer el vínculo con la familia, no hay que estar mucho más presente en esa realidad de ese niño, porque siempre hay que dejar en claro, una educación de calidad que no se accede es reflejo también de la vulnerabilidad seguramente de otros derechos por parte de ese adolescente. Acá mi compañera Eliana le quiere hacer una consulta. Sí, ¿cómo le va, Trota? Le quería consultar, porque bueno, lo escuchaba recién hablar sobre el tema de la vulnerabilidad y no sé a detalle si en esto que ha aprobado la provincia de Buenos Aires se hace un estudio para ver realmente cada caso, porque no todos los casos son por vulnerabilidad, sino que hay muchos chicos que tienen hogares constituidos, que tienen un nivel económico, digamos, acorde para poder ir con todas las de la ley, por decirlo no, a la escuela, que desayunan, que tienen acompañamiento y demás, y que simplemente no lo quieren hacer, como pasa en muchísimos casos, o no les interesa la escuela. Digo, se estudia cada caso porque si no, me parece que muchas veces ponemos la vulnerabilidad que pasa en muchos chicos, y también vemos muchos ejemplos de chicos que
recorren kilómetros y kilómetros con situaciones adversas en lo que tiene que ver con lo climático para poder estudiar, con vulnerabilidad y demás, y que cumplen y hacen todo. Y ponemos en la balanza, digo, aquel que no estudia con aquel que se esfuerza por estudiar aún en situaciones adversas. Digo, se va a hacer ¿está enmarcado esto de estudiar cada caso y no que sea para todos lo mismo? No, es que no es para todos lo mismo. La escuela no es para todos lo mismo. Lo que tenemos que poner allí el foco es en la responsabilidad que tienen los cuerpos directivos y los cuerpos docentes en dar la respuesta particular que cada estudiante necesita. Obviamente el esfuerzo es algo intrínseco del progreso individual, dejando claro que no todos partimos, y vos relatabas algunos casos, no todos partimos de la misma línea, no todos tenemos las mismas herramientas en esta ruleta que es el azar en donde nos toca nacer, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ser claros. Argentina tiene un esquema de pobreza de más de 6 de cada 10 niños y adolescentes están debajo de la línea de pobreza. Entonces ahí tenemos que ser conscientes en el territorio sobre el cual nos debemos mover en la escuela. Y por supuesto dar una respuesta diferente en los abordajes según la realidad social. Pero todas las instancias de evaluación confirman, ¿no?, que el mayor condicionante en cuanto a los aprendizajes termina siendo, por un lado, la trayectoria educativa de los adultos del hogar y por el otro lado, el nivel de ingreso familiar. Entonces me parece que eso es un punto central, dando una respuesta, y en eso tenemos que confiar siempre en nuestros cuerpos directivos y en nuestros docentes, pero darles a ellos todas las herramientas necesarias para afrontar estos desafíos de una escuela distinta, y principalmente en la escuela secundaria. Por eso creo que es importante que esta decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires va de la mano del fortalecimiento de los equipos docentes y de los equipos directivos de las escuelas. Disculpe, Trota, dijo que uno de los condicionantes es la trayectoria educativa de los padres. ¿Qué significa eso? No, si los padres tienen estudios universitarios, si los padres tienen estudios secundarios completos, ese, cuando uno ve los distintos análisis en América Latina, en los distintos niveles educativos, ese es un condicionante muy marcado para, por un lado, lo que es la valorización de la educación, y por el otro lado, es el reflejo también de la terminalidad de cada uno de las instancias de la educación obligatoria y no obligatoria. Bueno. Perdón, Trota, ya se venía no dando una accesibilidad con el respecto a la cantidad de materias que se llevaban los chicos, ¿no? Que creo que este año ahora se modificó un poco eso. ¿Pero funcionó eso antes? Bueno, Argentina conviven 24 sistemas educativos, ¿no?, más allá del Estado Nacional, ¿no? Y hay distintas respuestas en ese sentido. Me parece que lo que hace la provincia de Buenos Aires frente a la problemática que se tiene es innovar y desplegar respuestas distintas a problemas que venimos acarreando hace tiempo. Digo, el sistema educativo argentino ha tenido un punto a favor, que es el crecimiento de la cobertura, ¿no?, inclusive en la escuela secundaria, ¿no? Y recordemos que la escuela secundaria desde hace casi 20 años es obligatoria, ¿no? Antes no lo era, pero no hemos logrado mejorar en la expectativa que se tenía la terminalidad de la educación secundaria. Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco, principalmente acompañar las trayectorias educativas más débiles. Y es ahí donde, por ejemplo, en la pandemia, en esa excepcionalidad que fue el 2020 y en parte el 2021, se generó respuestas distintas a esa excepcionalidad, ¿no?, donde los niños pasaron de año, aprendizajes, sí, y trabajando en una unidad pedagógica, tomando el 20 al 2021 como un único año. Pero por supuesto hay que dar respuestas distintas según la realidad territorial y lo que demuestra. Qué lástima que tenemos poca señal. Cada provincia. Trota, lo quiero aprovechar porque, bueno, usted ha sido una persona que estuvo como ministro de Educación y obviamente que ha conocido el sistema desde adentro. Hoy en día escucho mucho que la educación argentina está totalmente desactualizada, atrasada en contenidos y en formatos por cómo los niños aprenden en el día de hoy, especialmente por la influencia de las redes sociales. Quisiera saber su opinión al respecto, si es que hace falta un cambio rotundo de sistema en la Argentina. No, me parece que en todo sistema educativo no hay respuestas revolucionarias, entre comillas. Digo, uno no cambia un proceso de enseñanza, ¿no?, y la didáctica de un día para el otro, son procesos progresivos, ¿no? Y creo que ahí es muy importante fortalecer el ingreso a la tecnología en el aula y, de la mano de ello, por supuesto, la formación de nuestros docentes y la actualización de nuestros docentes en un mercado del trabajo que va cambiando
a un ritmo muy acelerado, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el impacto que está teniendo día a día la inteligencia artificial, que genera un marco de profunda incertidumbre. Entonces creo que ahí tenemos que avanzar fuertemente, pero ahí tenemos que ser conscientes que yo creo que hay dos aspectos que son centrales para mejorar la calidad y la respuesta que nuestra escuela tiene que dar. Uno es priorizar la inversión educativa, y cuando hablamos de priorizar la inversión educativa, incluye tecnología, infraestructura, salario y formación constante de nuestros maestros, ¿no? Por eso no puede haber mejora de los indicadores educativos cuando hay un declive en términos sociales y económicos en la Argentina, y al mismo tiempo cuando el Estado Nacional adopta la decisión en el gobierno de Milei de castigar a las provincias y restringir la inversión educativa. Por ejemplo, no pagando el incentivo docente, no desarticulando el Instituto Nacional de Formación Docente, no llevando adelante obras de infraestructura escolares que son tan importantes para las distintas provincias argentinas y principalmente para el norte grande argentino, esas 10 provincias que tienen indicadores de desarrollo inferiores a lo que es el resto del territorio argentino. Y por el otro lado, la otra clave es la formación de nuestros maestros. Creo que es ahí formación, salario y carrera docente que es un reflejo del espacio social que deben tener nuestros maestros en la Argentina. Y bueno, creo que eso es una deuda pendiente que no lo resuelve una provincia. Yo creo que tienen un compromiso desde todas las otras el Estado Nacional, y eso hay que trabajarlo para lograr llevarlo a cabo. Yo, por último, le quiero consultar, de mi parte, Trota, recién lo escuchaba que hablaba con el tema del tema de que los docentes, obviamente el mayor trabajo y el mayor hincapié hay que hacerlo, ¿no?, en el trabajo docente, en los trayectos y demás, y en la preparación para llegar a los chicos. Pero le pregunto esto, ¿no siente que por ahí, con esto de flexibilizar o de tratar de ver las alternativas o de alivianar a los chicos el tema de las materias que se pueden llevar o no, o el tema de la no repitencia, se les pide menor esfuerzo a los chicos a la hora de lo que es la secundaria, ¿no?, del estudio, del compromiso, que creo que es el que tiene que tener un estudiante, ¿no?, que es el que tienen los chicos a esa edad, que únicamente debería ser eso, ¿no?, estudiar, capacitarse, no trabajar ni nada por el estilo. Pero sí, por ejemplo, se los puso a los adolescentes de 16 años a tomar una decisión tan importante como es la de elegir el presidente del país o votar. Le pregunto porque es algo que siempre nos preguntamos, ¿no?, cuando se habla de este tema. Sí, lo primero... Qué lástima, qué lástima. Gran candado. ¿Esto es formación del estudiante? Sí. Lo que bajo ningún punto de vista se puede permitir es dar por aprendido lo que no se aprende. No, después tenemos que ver ¿qué es lo mejor? ¿Que el chico repita o no repita? Las instancias de evaluación demuestran que no es mejor que el chico. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica que lo que no aprendió, el maestro, el profesor se lo da por aprendido. No. Lo que tenemos que generar es, a esa trayectoria, ¿qué le ofrecemos ahora? Me parece que esa es la clave, ¿no? Entonces, el gobierno de la provincia da un paso en ese sentido. Lo más difícil es instrumentarla. No instrumentarla en una provincia que es el 40% del sistema educativo. Y para dar una respuesta distinta de trayectorias educativas dañadas, débiles, me parece que la escuela tiene que tener instrumentos que hoy no tiene, ¿no? Entonces creo que esa es la clave, porque no es abandonar al estudiante, porque estamos hablando de adolescentes, para que defina su futuro, su trayecto educativo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces en hogares donde no existe el acompañamiento, eso demanda más escuela. Ahora, ese chico que no aprobó matemática en el segundo año y pasa a tercer año, bueno, claramente se le va a tener que dar actividades extraescolares, tenemos que tener un profesor que lo acompañe, y no el profesor que está solo frente al aula, tenemos que tener un equipo docente focalizado en aquellas trayectorias más débiles, porque si no le estamos mintiendo al sistema educativo. Si no, lo único que hacemos es postergar el progreso algunos meses y el chico termina abandonando. Creo que eso es el fondo de la cuestión de lo que es, ¿no? Como desde el sistema educativo le damos a cada una de esas trayectorias educativas, pero dejando en claro que bajo ningún punto de vista... Bueno. Vamos a ver si regresa ahí la señal. Lamentablemente no venía bien. Sí, no venía bien. Bueno, pero en sí el jugo de la entrevista, por suerte, lo hemos logrado. Que era hablar con Trota, un hombre que ha sido ministro de Educación de la Nación, nada más y nada menos, conoce el sistema desde adentro, de este nuevo formato que ayer aprobó ya la provincia de Buenos Aires.
Obviamente que el título periodístico rimbombante es que no van a repetir los chicos, pero me parece importante que lo desarrollemos bien. No van a repetir bajo el concepto de que vos debes hasta 4 materias, esas 4 materias sí las vas a hacer, o sea, la tenés que rendir, no es que te va a permitir perder el grado, la vas a tener que rendir, la vas a tener que aprobar. Y el sistema habla de que en el caso de que vayas por la quinta, en la quinta materia, no es que vas a repetir, sino que vos vas a tener que cursar en horarios extra, a la tarde, bueno, en lo que fuese, para lograr recuperar esa materia. Y ahí es donde se abre el debate, es decir, le estás dando todas las posibilidades, le estás flexibilizando al niño para que no aprenda, o en la posición de Trota que te dice no. Son sectores vulnerables que vos, si lo haces repetir, de todos modos no la va a aprender a la materia, ¿sí? Va a seguir en la misma. ¿Por qué? Dale las posibilidades para enseñársela en otro horario. Yo me parece que si el hogar es vulnerable, digamos, por lo que entiendo que recién nos decía Trota, Sí. eso no va a cambiar con que yo le dé clases extra, por decirte, ¿no? Su situación, su acompañamiento, la situación socioeconómica de la familia no se va a modificar porque me parece les des más o menos. Yo creo que tiene que ver, bueno, yo no soy obviamente experta en pedagogía, ¿no? Pero tiene que ver, me parece, también con el compromiso de los chicos. Y por eso yo iba a que, ¿se va a analizar cada caso de los chicos o es para todos? Porque digo, no es lo mismo que Nicolás González tenga su hogar bien, no sé, económicamente estable, tenga, no sé, la familia en teoría formada y demás, y vos no tengas ganas, simplemente, bueno, no sé, hay un montón de chicos que no les interesa o que la ven tan fácil también, y decís, total, el año que viene las hago contraturno, por decírtela, ¿no? A que aquellos chicos que, porque si no, ¿qué ejemplo le das también a los chicos que sí se esfuerzan, que sí